El día de hoy tengo para ustedes una enseñanza y tiene como título algo que probablemente algunos de ustedes han vivido, sobre todo los que son como yo, papás, y es algo que pasa muy seguido cuando viajamos. ¿Han viajado por carretera alguna vez o solo avión? Si han viajado por carretera, sobre todo esos viajes, no como por decir de aquí a Tunja, que es más medianamente amplia la vía, que es como recto, sino esos viajes, por ejemplo, como viajar. ¿Alguno ha ido a Bucaramanga por carretera? ¿Han bajado al Pescadero? ¿Sí conocen esas curvas? ¿Y conocen cómo por momentos es difícil? Creo que había una imagen por ahí, pero no me lo pusieron. Esas curvitas como esas, que cuando usted va en carretera y empieza usted y empieza como a respirar más rápido, más profundo, y empieza le empiezan a sudar las manos y empieza uno a sufrir, y más si usted lleva niños pequeños y usted es el que va manejando. Empiezan los niños atrás a ponerse verdes, verdes, verdes. Tengo dos niñas, una de 8 y una de 4 años, y en el último viaje, no se pueden imaginar, pasamos por la línea, y cuando ya empezamos a bajar la línea, volteo yo a mirar por el espejo y bueno, íbamos con mi sobrino que está por ahí, que tiene 2 años. Los tres iban verdes, pero iban mal. Y lo que dice es, ¿podemos parar un momento? Y yo, sí, paremos un segundito, porque si no, esos niños no la lograban. Y adicional a esos viajes largos con mareos, vienen situaciones como papá chichi, papá tengo sed, papá tengo hambre, y el camino como que se empieza a hacer más largo. Y encima de todo lo castigan a uno con algo que es una frase súper, súper, súper complicada, que muchos de los que de pronto han viajado con niños han pasado por ahí, y es esa famosa frase que dice: papá, ya vamos a llegar. La última vez, lo que les dije, íbamos para Circasia, nos quedaban todavía como 9 horas de viaje, estábamos por la 80 y Luciana ya ha preguntado: papá, ¿ya vamos a llegar? Y yo por dentro, no, nene, falta alguito. Y ese tema de ya vamos a llegar, de cómo llegamos hasta allá, en qué momento vamos a llegar, es algo que me trae muchos recuerdos de viajes por carretera, con papás, con abuelos, con demás, con tíos. Pero yo tengo una anécdota que es súper, súper, súper clara, la tengo, y es con un primo mío, hablando del Pescadero un poquito. Hace unos años, para los que no sepan, yo tengo familia en Santander, entonces viajaba constantemente a Santander, y una vez mi primo, que es bien bogotano, se me pegó: no, yo quiero ir con usted a Santander. Nos vamos por carretera, no pasa nada. De aquí para allá, el hombre llegamos a Pescadero y se pegó una mareada, pero sobrevivió. Pero de allá para acá, él estaba preocupado porque decía: nos tocó 3 Pescaderos. Y digo, pues claro, si de aquí para allá fuimos por Pescadero, ¿qué quiere que va a pasar? De allá para acá va a ser igual. El hombre se tomó 2 mareoles, uno detrás de otro, como si fueran tic-tacs. Usted sabe lo feo que es el mareol, usted sabe esa vaina no es rica. Y el hombre se las comió y arrancamos. Yo creo que no llevábamos ni 10 minutos de viaje y empezó, ese mareol no sirvió para nada. Y este hombre empezó, bueno, y para completar, nos tocó en la última fila al lado del baño. Y este hombre dice: ya vengo. Entró, duró allá como 10 minutos, se murió, no quiero ser descriptivo, pero usted sabe qué pasó allá adentro. Y salió pálido. ¿Qué tiene? Dijo: voy mareado. Listo, pero tranquilícese, trate de respirar, tranquilo, con calma. A los 5 minutos de pronto se paró una muchacha adelante y pasó todo corriendo también para el baño, y este man empezó a sufrir. Y supuso: no tiene baño, ¿cierto? Y no. Salió la muchacha y entró este man. Para no alargarles el cuento, la subida al Pescadero aproximadamente son como 45, una hora. En esa hora o 45 minutos el hombre entró fácilmente unas 20 veces a ese baño. Y cuando llegamos a San Gil me dice: no siento las manos, no siento los pies, estoy que me desmayo. Pues obviamente había vomitado todo lo que tenía por dentro. Nos tocó bajarnos en San Gil, llevarlo al médico, le pusieron suero y le pusieron un poco de cosas. Hoy en día suena medio gracioso o medio tranquilo, pero usted no se puede imaginar. Yo en esa época tenía tal vez unos 17 años y él tenía unos 15. Y entonces no se podría imaginar uno bajándose. Y cuando después de que lo entraron y todo eso, yo me senté ahí en la sala de espera del hospital de San Gil y me quedé pensando: ¿y ahora qué hago?
porque yo debería ir camino a Bogotá. Y era en la noche, y yo qué voy a hacer hasta ahora aquí. ¿Y por qué les traigo ese comentario? Porque un viaje que para mí era muy normal, constantemente había pasado y había ido por ahí, de pronto más pequeño me había mareado muchas veces, pero ya como que la tenía clara. Para otra persona fue un viaje muy difícil. Lo que para mí era un viaje, de muchas veces me traía alegría y felicidad, para otra persona era difícil. ¿Y qué tiene que ver eso? Que muchas veces, cuando empezamos a mirar nuestros famosos viajes, empezamos a entender que la vida, por momentos, no es ese camino recto que uno quisiera, no es ese camino amplio, recto por el que uno quisiera ir como tan tranquilo, sino por momentos empieza a ponerse como con curvas, por momentos difíciles donde una vía que probablemente estaba muy bien pavimentada se pone un poquito rizadita, o en peor aún, empiezan las curvas, una tras de otra, y como que, ¿a qué horas voy a salir de esta situación? Y esas situaciones empiezan a mostrar cómo nuestra vida o nuestro camino por momentos no es tan chévere o no es tan fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y vamos a entrar en materia. Como lo mencionaba el pastor, empezamos en 7K, hemos recorrido 7 años y probablemente cada uno de ustedes ha recorrido diferentes vivencias en su vida, ha pasado por diferentes situaciones. Y yo les voy a hablar de una situación muy particular que vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3 y capítulo 4. Si usted quiere, puede leerlo con más calma en su casa, pero vamos a hablar de unos versículos muy puntuales y es en el capítulo 3, del versículo 7 al versículo 9. Leo para ustedes, dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío a Faraón. Tú vas a sacar de Egipto, a mi pueblo Israel. Para los conocedores, ¿de quién está hablando o a quién le está hablando Dios en ese momento? Es Moisés. ¿Quién dijo Moisés? ¿Por acá? A Moisés. Está hablando de Moisés. Y le está diciendo que, ¿se acuerdan la historia? Que Moisés es rescatado de las aguas, que es criado como si fuera uno más en el pueblo de Egipto. Si no lo conocen, se la relato rápido. Para el momento donde José es llevado a Egipto, él ¿se acuerdan que fue vendido por sus hermanos en Egipto? En Egipto empezó a prosperar, empezó a ser la mano derecha de Faraón, y siendo la mano derecha de Faraón, terminó todo el pueblo, o terminaron sus hermanos y su padre viviendo con ellos en Egipto. Y dicen que los años pasaron, y a medida que fueron pasando, el pueblo de Israel empezó a crecer mucho, y ya se perdió esa relación donde eran amigos y empezaron a volverse esclavos. Y como crecieron tanto, Faraón dijo: no vamos a permitir que estos sigan creciendo porque en algún momento nos pueden dominar. Y entonces tomó la decisión de matar a todos los niños todos los varones que nacieran. Y Moisés se salva porque se acuerdan que hicieron un canasto donde fue guardado, donde fue encontrado por la hija del faraón, fue criado como alguien de Egipto, de la realeza, pero después de un tiempo descubre que él era un judío y termina huyendo al desierto. Aquí es ese momento donde, después de ir al desierto, después de haber pasado diferentes situaciones, es cuando Dios sale a su encuentro y le habla. Y se acuerdan, esto está sucediendo justo cuando él, después de haber sido alguien que estaba en Egipto como un líder, termina huyendo de Egipto y termina apacentando unas ovejas de su suegro Yetro. ¿Sí conocen esa parte? ¿O los tengo dormidos? ¿O no me están poniendo cuidado? Y entonces dice que estando él, le habla desde una zarza que ardía, porque un poquito más para arriba, unos versículos más arriba, en el versículo 2 y 3, dice que allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. En medio de una zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble. Se dijo a sí mismo: porque esta zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca. Y dice que ahí fue cuando Dios le habla y le dice: hey, yo entiendo el clamor de mi pueblo y te he nombrado a ti
como la persona que se va a encargar de liberarlos. Sigo resumiéndole rápido para que de pronto tengamos un poco más de contexto. De ahí en adelante empiezan unas dudas de parte de Moisés con la zarza que le está hablando. O sea, por un momento analicemos eso y la situación es un poco como rara, ¿no? Piense que hay un arbusto, por ahí creo que hay un arbusto que se está quemando, y si usted es de los que conoce, pues ¿qué pasa cuando un chamizo o cuando las matas se quemen, se prenden candela? ¿Qué pasa con las matas? Se deshacen, se consumen, o sea, es muy rápido, y lo que pasaba era que esa seguía ahí prendidita y no se consumía. Llamó la atención, él se acerca y lo primero que le dice es, encontró un propósito para su vida. Entonces arranquemos con esa primera parte. Para el que había dicho, yo no voy a estar nada más aquí, yo ya cumplí mi propósito y tuve que huir de Egipto, el que pensó que ya había sido desechado, Dios le dice, no eres desechado. Todo lo contrario, acabas de encontrar el propósito para tu vida. Y hoy se lo traigo para cada uno de ustedes porque probablemente alguno o alguna de ustedes está diciendo, yo ya cumplí mi propósito, yo ya me casé, ya saqué a mis hijos adelante, ya se acabó mi propósito. Y probablemente la zarza hoy se te está prendiendo al frente diciéndote, no señor, eso que llegaste solo es una parte, ahora tienes que cumplir un propósito. Y por un instante, piense que ese hombre que había dicho, ya no hay nada más para mí, encontró un propósito para su vida. Y yo aquí lo analizaba y lo entendía que era como cuando uno se inscribe a una carrera. Como usted se puede dar cuenta, no soy experto en maratones. Porque la risa, yo pensé que iban a decir, sí, se nota. O sea, yo pensé, están muy serios hoy, en extremos serios. Yo creo que fue el mal chiste del pastor que les acabó la risa. Y como pueden darse cuenta, yo no soy experto en maratones, pero sí conozco personas que son expertas en maratones. Esas personas que piensan que, o sea, la verdad yo no entiendo qué gracia tiene correr 21 kilómetros. No, o sea, te soy sincero, no entiendo y no le encuentro gracia. Lo que pasa es que el hombre acá es feliz corriendo esas vainas y yo digo, qué chévere tiene correr, hay un poco ¿no? de tiempo. O sea, a mí me encanta el fútbol y pues usted hace un gol y todo eso, pero correr durante 1 o 2 horas ahí uno detrás de otro, la verdad no le encuentro sentido, pero hay personas que disfrutan hacer eso. O sea, hay personas con gustos raros. Y entonces, dice, yo le preguntaba a Cristian esta semana, le decía, hágame un fa, regáleme cuáles son un número así, esos K, porque siempre son en K, ¿no? O sea, tienen que sonar más cool encima de todo para que más gente se inscriba. ¿Y cuántos son los K famosos? Y me dice, y me botó el dato que 42K, 42 kilómetros. Esa vaina es mucho camino. O sea, cuando usted le dicen 42 kilómetros, uno dice por dentro, botado, 45 minutos en un carro. No, señor. Mire, yo por allá en el 17, 18, me empecé a ir a la oficina en bicicleta y yo me atravesaba prácticamente Bogotá de oriente a occidente. Y yo me daba cuenta que eso era más o menos como 18 kilómetros aproximadamente. Y este man me dice que son 42K. O sea, ni siquiera es lo que yo no hacía ni la mitad de esa maratón. Y yo caminaba bastante, porque nosotros vivíamos en esa época en la Cali con 26 y yo trabajaba en la 72 con séptima. Entonces casi que me atravesaba Bogotá de oriente a occidente. Y era camino, era como 42 minutos en bicicleta y dándole a un buen ritmo. Yo no me imagino qué será correr 42 kilómetros. O sea, no me imagino la preparación que hay que tener, pero sobre todo, y le pregunté un poquito a Cristian, venga, ¿y qué hay que hacer ahí? O sea, entonces me dijo, uno, tiene que arrancar progresivamente. O sea, usted no se lanza primero a los 42K. Es pasito a pasito, suavecito. Esas sí se la saben. Y hay que empezar a entrenar. Y no solo es empezar a entrenar, sino hay que buscar también la indumentaria adecuada. Ejemplo, yo creo que con esto uno no hace un 42K ni a bala. En un blue jean tampoco se hace un 42K. Y yo por eso me doy cuenta, casi que corren desnudos. Porque tienen que buscar el menor peso posible y usan unos tenis súper buenos. Mejor dicho, o sea, todo tiene su indumentaria para lograr cumplir ese objetivo que estamos haciendo. ¿Y eso qué tiene que ver con la enseñanza del día de hoy? Todo. ¿Por qué? Porque así como Dios lanza a Moisés a un propósito y le lanza no solo un 42K, sino le lanza, va a tener que sacar todo este pueblo y llevarlo a la tierra que yo le estoy prometiendo. Yo me puse a buscar cuántas aproximadamente personas llevaba ese hombre y eran aproximadamente 600,000 hombres.
solo hombres. Y seamos sinceros, no estoy seguro que no eran solo hombres, había mujeres y niños. Así que si hagamos cuentas alegres, yo más o menos pienso que había más o menos 1,5 millones de personas que Moisés tenía que guiar. Yo tengo 2 hijas y cuando salimos a veces al lado, sobre todo la más pequeña que se llama Antonia, hay por momentos en los que uno no sabe cómo atajarla o sea, porque corre para allá, corre para acá. Son 2. Y salir a un sitio donde haya muchas personas, un centro comercial o donde haya tumulto es difícil. No me imagino cómo será cargar 1,5 millones de personas y llevarlas. ¿Por qué? Porque no solo viene cómo organizarlos y todo eso, sino también empiezan las quejas. Usted que de pronto ha salido en familia y ha hecho la famosa pregunta de ¿qué comemos? Cuando hay más de 4 personas, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo les ha ido con ese? ¿Qué comemos? Yo quiero carne, yo quiero pan, yo quiero arroz, y empieza uno, no, comemos esto, no, tampoco, y empieza, y por ejemplo, Antonia, de nuevo Antonia sale al ruedo, Antonia es de las que camina 3,5 cuadras y empieza, estoy cansada, álzame, y entonces uno con la niña alzada, caminando, y empieza uno a morir, y para completar, son las personas más imprácticas de la vida. Nosotros les decimos, vamos a ir al centro comercial que queda a 2 cuadras y ellas se sacan un morral como si se fueran de campaña 2 años y medio. Y entonces es uno cargando un morralito que aparte es difícil de cargar porque es así de grandecito, entonces no le cabe uno el brazo. Entonces uno mete el brazo y es así, con la niña acá cargada y vamos a almorzar algo. Y entonces se vuelve un complique. No se puede imaginar 1,5 millones de personas cargándolas y llevándolas a donde tenía que llevarlas. Pero no solo era llevarlas 1,5 millones de personas, sino entender que ellos eran esclavos en ese momento. Entonces, empiezan las preguntas normales. O sea, si yo le digo a usted, no sé, tienes que pintar esa pared de allá atrás de negro, y le pongo la tarea a cada uno de ustedes, ¿qué es lo primero que ustedes van a preguntarme? No se contestó, tiene que preguntar es por qué o cómo. ¿Cómo? O sea, siempre van a preguntar cómo y cómo lo voy a hacer y cómo tengo que luchar y todo eso. Y empieza una discusión de Moisés con Dios y diciéndole, Dios le está diciendo, tienes que ir a llevar este pueblo. Y Moisés le está respondiendo, ¿cómo lo voy a hacer? Y se acuerdan que le empieza a sacar varios como pretextos o excusas. Soy tardo para hablar porque me van a hacer caso, yo creo que no. Y en el versículo 12, Dios le responde algo muy poderoso. Y es, Dios le contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. O sea, por un instante, después de hablar varias veces, lo último que le responde, o lo primero que le termina respondiendo Dios es como, a ver, maestro, a usted lo único que le tiene que importar es que yo, que soy el Todopoderoso, lo estoy enviando y yo lo voy a acompañar. Con esa imagen se tiene que quedar Moisés en la cabeza diciendo, no importa lo difícil, no importa lo complicado, pero con esa imagen es suficiente para que yo pueda enfrentar las diferentes situaciones y diferentes luchas que se me vengan de frente para cumplir el propósito que Dios me puso, el propósito que yo estoy aceptando en el día de hoy. Si seguimos leyendo el libro de Éxodo, vamos a encontrar cómo de ahí para allá no fue color de rosa, lamentablemente. ¿Y qué más quisiera yo decirle? De ahí todo fue perfecto. Llegó ante Faraón y Faraón le dijo, Faraón, nos tenemos que ir. Y Faraón dijo, por favor, váyanse y aquí están los caballos. Es más, caminen, nosotros los llevamos. ¿Se acuerdan que en adelante empezó un tira y afloja con Faraón, donde él fue y le dijo, tenemos que salir? Ellos dijeron, no los vamos a dejar salir, muéstrenos señales. Ellos dijeron, le vamos a mostrar señales. Y empezó un problema. ¿Se acuerdan las 10 plagas? ¿Se acuerdan que empezó primero con la plaga el agua se volvió sangre, luego vinieron las ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, las úlceras, granizo, las langostas, días de oscuridad que fueron 3 y por último la muerte de los primogénitos? Pero eso no fue un día para otro. Eso no fue un día, no fue un parpadeo. Y si usted es como yo, que es acelerado y quiere todo ya, yo creo que también nos hubiéramos sentido frustrados por un momento, porque Dios dio una promesa. Vas a llevar o vas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y es una buena promesa. O sea, wow, qué nota, sí, ese es. Señor, yo lo creo. Y empiezan a pasar diferentes situaciones en la vida de Moisés, donde él empieza a tener oposición y todavía ni siquiera habían salido de Egipto. Y empiezan a pasar diferentes situaciones y solo hasta el capítulo 12
mucho más adelante, es cuando ven cumplida la promesa. En el versículo 31 al 33, leo para ustedes, como título tiene el éxodo de Israel de Egipto. Esa noche el faraón, aquel que se había puesto, aquel que había dicho, no los voy a dejar ir, ni uno se va, les dijo, mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos, lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordeno, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apresuraban el pueblo de Israel a que abandonaran la tierra cuanto antes, porque pensaban, todos moriremos. Faraón, el que había dicho, ni uno se va. El que después de un tiempo dijo, bueno, se van solo los hombres. El que después dijo, bueno, se van hombres y mujeres, los niños se quedan. Bueno, se van ustedes, pero sus pertenencias se quedan. En este momento le estaba casi implorando. O sea, en esa versión me encantó que le dice, lárguese. O sea, yo cuando invito personas en la casa, la verdad no siento la necesidad de decirle, por favor, lárguese. O sea, entienda por un instante que ese lárguese es como, qué desespero. O sea, me fastidia tenerlo acá al frente. Qué mamera usted, que me da como escozor, me da de todo un poquito, no lo quiero más al frente mío. Y ese corazón endurecido de Faraón en un momento se volteó y dijo, lárguense de acá, quiero que se larguen de acá a esta tierra. Y miren la parte final donde dice, eso sí, antes de irse bendíganos. Marco, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Estoy más que seguro que en algún momento te has enfrentado a diferentes situaciones. Estoy más que seguro que en algún momento has pasado por diferentes momentos difíciles, porque la vida no es color de rosa. Porque si alguien nos vendió en cuento de vuélvase cristiano para que tenga casa, carro y beca, nos estafó. En la vida no pasa eso. Y estoy más que seguro que en algún momento nos hemos enfrentado a diferentes momentos donde hemos dicho, hey, tuviste una promesa y yo no la estoy viendo en este momento en mi vida. Hey, tú prometiste que me iba a ir bien. Tú prometiste que me ibas a ayudar, que yo iba a ser cabeza y no cola, que tú ibas a poner la gracia tuya, que yo tengo el poder de tu espíritu en mi vida y no estoy viendo cómo se cumple. Es más, estoy echando como para atrás. Estoy luchando con diferentes situaciones por las que no puedo avanzar, por las que no puedo permitir, por las que no veo que se cumpla la promesa o tu promesa en mi vida. Y estoy luchando como Moisés luchó con un faraón. Y hoy te vengo a decir en esta mañana que así como Faraón lo dijo, se lo tuvo que decir a Moisés como, lárguese, no te voy a hacer más frente. Estoy más que seguro que en algún momento esa situación en tu vida va a empezar a cambiar. Estoy más que seguro que en algún momento esa situación que a la que te estás enfrentando, en algún momento va a tener que empezar a cambiar. Y esa situación se va a parar delante tuyo y te va a decir, lárguese. Siga avanzando y cumpliendo su propósito. Pero por favor, antes de que se vaya, bendiga mi vida. Por un instante, analice cómo debería estar el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra para ese momento, que era el faraón, para tener que humillarse delante del esclavo de él, porque Moisés no dejó de ser nunca esclavo de él, y decirle, tiene derecho a irse, pero antes de que se vaya, por favor, bendiga mi vida. Necesito que usted bendiga mi vida, porque eso es lo que me va a ayudar a avanzar. Y entonces uno podría celebrar, listo, ese día fueron bombos y platillos porque salimos, cumplido el propósito. Le pregunto a usted que es inteligente y tiene buena comprensión de lectura o me lleva escuchando un tiempito, ¿se cumplió la promesa con esa salida? ¿Quiénes votan? Tocó rotación. ¿Quiénes votan que sí? Por favor, levanten la mano. ¿Quién vota que no? Por favor, levanten la mano. ¿Y los que no votaron? ¿No saben, no responden? Ganó el voto en blanco, porque aunque no lo crean, fueron más las personas que lo levantaron. De nuevo, rápido, por favor. ¿Quiénes dicen que sí se cumplió en ese momento? ¿Quiénes dicen que no se cumplió en ese momento? Eso, qué rico verlos participando a todos. ¿Por qué? Porque fue una pequeña victoria durante todo ese proceso y durante todo ese camino. ¿Saben qué es lo que pasa con esas pequeñas victorias?
que se nos olvidan. Se nos olvida muy fácil. Si yo empezara a hablar con cada uno de ustedes, estoy seguro que en algún momento has pasado por diferentes situaciones y me puedes decir, hey, aquí vi la mano de Dios. Aquí le vi la mano de Dios y vi cómo Dios me ayudó y pude pasar adelante. Y si yo te preguntara, y hoy que la estás luchando de nuevo, ¿qué pasó? Se me olvidó. Se me olvidó porque se quedó allá. Y lo mejor es que de ahí en adelante empieza toda una travesía. Ya no eran esclavos, eran un pueblo libre. Pero empieza toda una travesía porque empezaron a vivir diferentes situaciones en el desierto. Es más, les tengo una rápida que está en Éxodo 14:5. No se preocupen, no la vamos a leer, pero es cuando el ejército de Egipto persigue a Israel. ¿Se acuerdan que ellos salen, y de pronto lo he visto en las películas de Semana Santa, y ellos salen y salen todos contentos y todos, y como que los egipcios dieron, venga, ¿qué pasó acá? Como que nos tumbaron. Estos manes se volaron y se fueron con todo. Y como que se volvieron a enojar y arrancaron todos detrás. Y empiezan, y se acuerdan que los iban a perseguir, pero que se abre el Mar Rojo y ellos pueden pasar en seco y al final terminan falleciendo todos. O más adelante dice que Israel debe atravesar el Mar Rojo, lo acabamos de ver. El pueblo tuvo sed y Dios volvió el agua amarga en potable. ¿Se acuerdan de esa parte? Que había una fuente que era agua amarga y le dijo Dios a Moisés, bendícela y golpea golpea el agua y el agua se volvió potable. O más adelante el pueblo pasó lo que pasa con mis niños cuando vamos por carretera, papá, tengo hambre. El pueblo tuvo hambre y Dios envió maná y codornices del cielo. ¿Se acuerdan que primero les envió el maná y empezaron todos a decir, ay, pero es que no había de carne? Y entonces dice que empezaron a descender codornices y es muy descriptivo la versión 60 que dice, se le salían por la nariz de tanto comer carne. Ya está comido tanto que ha quedado que ha quedado tan lleno que no se puede ni mover. Piense por un instante que así quedaron ellos en el desierto y que tenían hambre y les dio. Es más, todos los días les proveía el maná y decía, tranquilo, mañana también va a haber. Y todos guardaron maná, se aguzaneó. Pero Dios y entonces más adelante también el pueblo volvió a decir, tenemos de nuevo sed. Y se acuerdan que Moisés como que se enojó un poquito y cogió y le dio un palazo a una roca y fluyó agua. Pero que Dios le había dicho, háblale para que te dé agua. También lo vivieron. Y por último, cuando Moisés empezó a tener una cercanía con Dios, el pueblo que necesitaba algo para ver, para confiar, porque todos esos anteriores momentos y muchos más que registra la Biblia se les había olvidado. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Se acuerdan? Empieza por mu. No. Hicieron un becerro. Entonces hicieron un becerro de oro. Y yo muchas veces había leído eso y no lo entendía, pues decía, bueno, sí, hicieron un becerro. Pero es que hoy en día, después de leerlo, comprendí, y ellos necesitaban tener una imagen para decir, este fue el que nos sacó de Egipto y este es el que nos ha acompañado. Porque se nos olvidan muchas veces los momentos por los que hemos pasado, en los que Dios nos ha guardado y nos ha salvado, nos ha fortalecido y nos ha sacado adelante. Como somos tan cortoplacistas en nuestra mente, necesitaban tener una figura para decirle, este fue el Dios que nos sacó de allá. Y a veces nosotros también tenemos que poner un becerro ahí para entender, este fue el Dios que me sacó adelante. Usted me va a decir, carreta, yo en mi casa no tengo ninguna vaca de oro pintada y a esa me la arrodillo. Probablemente no es una vaca de oro pintada, pero probablemente es una cuenta bancaria, probablemente es un estudio, probablemente es un trabajo, probablemente es un apellido, o probablemente son diferentes situaciones en las que tú y yo ponemos la confianza y decimos, este es el que me ha ayudado a salir hasta este momento. Y se nos olvida que no fue ese, ni fui yo, ni fue mi familia, ni fue mi apellido, es sencillamente Dios que ha sido fiel hasta aquí y que nos ha ido acompañando en las diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Para que vayamos contextuándonos todos. Tenían una promesa y era, ustedes van a llegar a una tierra prometida donde fluye leche y miel, ¿cierto? Tenían una situación difícil inicial y era, somos esclavos en una nación opresora. Dios los libera, salen como deberían haber salido desde el inicio que había dicho, van a salir con todas sus posesiones, su familia y demás. Y empiezan a caminar
y empiezan a pasar diferentes situaciones. Ya no nos quieren dejar ir, nos encontramos en el Mar Rojo, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos situaciones y empiezan a pasar todas y cada una de ellas. Y empiezan a recorrer todo lo que tienen que pasar, pero constantemente había una pregunta y es: ¿ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? Constantemente en tu vida y en mi vida está esa misma pregunta: Señor, ¿ya voy a llegar? Señor, ¿hasta cuándo? Todavía falta mucho. Me encanta ese meme que dice: Señor, búscate otro guerrero porque este ya está cansado. Y empiezan diferentes situaciones y empiezan a caminar y a caminar y a caminar. Y hay una parte súper importante y es en el capítulo 33 de Éxodo. Les leo para ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice: el Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a tus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, fereceos, heveos y a los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciere, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuere un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa mientras decido qué hacer con ustedes. Súper fuerte, porque el Dios que los había protegido durante infinidad de situaciones les estaba diciendo en este momento: hey, ustedes son de lo peorcito. Ustedes como que no, se les olvidó el maná, se les olvidaron las codornices, se les olvidó el agua, se les olvidó que eran esclavos en el desierto, en Egipto. Se les olvidó que los he guardado, les abrí el Mar Rojo para que pasaran en seco. Y ellos seguían quejando así: ya vamos a llegar, estoy cansado, qué mamera, ya quiero llegar, bla, 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 bla. Y hasta que llega un momento en que Dios dice: miren, ¿sabe qué? Les voy a permitir que entren a donde tienen que llegar. Pero mi presencia no va a estar con ustedes. Por un instante, medite como los que son papás o tíos. Piense por un instante que usted le prometió algo a su hijo, sobrino, y ha estado tan insistente y tan cansón diciéndole: lo quiero, que usted a un punto, mire, tómelo. Pero no es de buena gana: ya no quiero más con usted. Y por un instante que Dios tenga que decir eso de nosotros, me parece tan terrible. Y qué bueno que el pueblo lo entendió y dijo: no se puede. No se puede, porque no se trata de una promesa, se trata de una relación. No se vale, porque no sirve solo que voy a llegar allá, sino que necesito llegar allá, pero necesito de tu compañía, porque si no, no lo voy a lograr, no lo voy a cumplir. Y es más fuerte cuando más abajito, en Éxodo, en el mismo capítulo, pero en el versículo 12 al 17, dice: en un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo: lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso y todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros?
pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Imagínense por un instante que Dios dice, el mismo Dios que hace un momento les dijo, no voy a ir con ustedes a ningún lado y se van a ir solitos y miren a ver qué van a hacer. Yo cumplí y se acabó esto. Y un Moisés diciéndole: no se te olvide que yo soy tu hijo, yo soy tu pueblo y que tú prometiste estar con nosotros. Y es más hermosa la palabra de Dios, cuando la respuesta de Dios cuando le dice: voy a hacer como me has dicho, te voy a acompañar, te voy a guardar y voy a ir contigo. Y esa parte final donde dice: y te voy a conocer por tu nombre. ¿Entraron o no entraron a la tierra prometida de los israelitas? Los que conocen Biblia. ¿Se cumplió o no se cumplió el propósito? De nuevo, ¿quiénes votan por sí? ¿Quiénes votan por no? ¿Entraron o no entraron? Sí entraron, se cumplió el propósito. Y Dios fue con ellos y los acompañó y los guardó. Ahora, en esta mañana, ya para ir finalizando, le tengo un mensaje para cada uno de ustedes, y es ese propósito que Dios puso en tu vida en algún momento, que tú estás pensando: ¿será que sí se va a cumplir o no se va a cumplir? ¿Será que Dios se olvidó? Hoy Dios te lo recuerda y te dice: te voy a conocer por tu nombre y voy a estar contigo. Y no solo para que cumplas el propósito, sino te voy a acompañar todos los días para que sigas avanzando y puedas confiar y creer que yo tengo el poder para sacarte adelante, y para que a medida que vayas pasando las pruebas, las dificultades, ahí voy a estar contigo. Así como alimenté, como sacié la sed, como abrí camino al pueblo de Israel, también te lo abro a ti. Y esa situación difícil que estás viviendo hoy, Dios te tiene una respuesta clara, y es: voy a estar contigo también ahí. No solo en ese paso, sino en lo que se venga de aquí en adelante, en lo que tengan que luchar de aquí en adelante, porque Dios va a ser fiel a su palabra y Dios va a hacer que se cumpla esa palabra, porque está diciendo: yo estoy dispuesto a poner todo lo que se requiera para que esa palabra sea cumplida, porque te amo, y sobre todo algo súper importante, y es: te conozco por tu nombre. Yo a algunos de ustedes los conozco por el nombre, no a todos. Imagínense que Dios, que tiene toda la tierra, esa infinidad de personas delante de Él, dice: a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de ustedes los conozco por su nombre. Y conozco eso que están pasando y están viviendo. Lo conozco lo más profundo y sé que necesitas. Solo te invito a tener una relación conmigo para que eso se pueda cumplir. Estoy más que seguro que alguien acá necesita escuchar el pasado mañana, que es martes, que tengamos que volver a nuestra cotidianidad, entre comillas. Ahí va a estar Dios también. Ahí va a estar Dios ayudándote. En esa decisión difícil, en esa prueba complicada. Y como lo decían hace un momento cuando el pastor leía la declaración, en esas deudas impagables, en ese trabajo que se requiere, en ese momento que estamos esperando, ahí también va a estar Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y va a llevar a buen término esa promesa que trazó para cada uno de ustedes, pero también es fiel y dice: y te voy a acompañar durante todos los días, durante todo momento y a cada instante. Por favor, le invito a que se ponga sobre sus pies y acompáñeme por un momento a rendir delante de Dios esas situaciones que está viviendo.